Tenido, vamos a estar viendo la estructura poblacional y la explosión demográfica, ¿ya? Tenemos que recordar, bueno, hace unas clases atrás, cuando vimos la Guerra Fría, no sé si se acuerdan cómo termina la Guerra Fría, quién resulta ser como el gran vencedor, entre comillas. ¿Alguien se acuerda? Que teníamos dos ideologías eh, que disputaban, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿O no? ¿Se acuerdan que teníamos dos bloques ideológicos, uno por parte de Estados Unidos y otro por parte de la URSS? ¿Cuál sería el bloque de Estados Unidos? El comunismo, no, ¿cómo era el otro? El capitalismo. Excelente. Exacto, exacto. Entonces Estados Unidos tenía el capitalismo y la URSS tenía, El socialismo. claro, el comunismo. Muy bien. Entonces, Comunismo. finalizando esta guerra, que es guerra entre comillas, ¿verdad? La Guerra Fría, donde realmente no hubo un enfrentamiento como tal entre las dos potencias, ¿quién resulta ser la vencedora, según ustedes, de lo que se acuerdan? Sí, Estados Unidos. eso, Estados Unidos. Entonces, ¿se acuerdan que pasamos de un sistema bipolar a uno unipolar? Donde Estados Unidos se corona como quizás el gran vencedor porque finalmente la URSS cae, ¿verdad? Y existe, es como que termina la Guerra Fría, ¿verdad? Con la caída de la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos queda como el vencedor y el sistema capitalista va a ser el que nos va a estar rigiendo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, en base a esto vamos entendiendo que las sociedades modernas son sociedades capitalistas, ¿ya? Que están organizadas territorialmente en países, estados-nación, soberanos, ¿ya? Entonces, actualmente en el marco del capitalismo global fueron desapareciendo los imperios, ¿verdad? Las áreas ocupadas por tribus, por clanes, ¿ya? Todo el planeta está cubierto por estados-nación que constituyen un sistema político mundial. En este caso, el capitalismo. Obviamente no todos los países los tienen, pero sí la mayoría, ¿ya? Otros tienen como, hay una clase de sistema híbrido, ¿verdad? Como China, que se dice que es comunista, pero también tiene como su lado capitalista, ¿verdad? Pero en sí estamos como en lo que es el sistema unipolar de lo que hablamos en esa clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de la clase de globalización que hablamos de que a medida que los países fueron abriendo sus mercados al comercio, la globalización transformó el mundo en un gran mercado, ¿verdad? En un gran sistema económico como cada vez más integrado, ¿ya? O sea, estamos interconectados con todos los estados-nación alrededor de nosotros, ¿verdad? Y ustedes dirán como, ¿por qué estamos hablando del capitalismo y todo esto si vamos a ver la estructura poblacional y la explosión demográfica? ¿Ya? Esto es porque el sistema económico que nos rige genera importantes transformaciones en los campos, de, por ejemplo, político, económico y sobre todo en el social, ya que es el que vamos a estar viendo ahora con la estructura poblacional y toda esta explosión demográfica que trajo consigo eh, el sistema que nos rige, ¿verdad? El capitalismo, ¿ya? Entonces, aquí se ve que es mucho texto, pero ya tampoco es tanto si lo leemos, ¿ya? Tenemos que hablar del neoliberalismo porque finalmente es el sistema económico, político y también social que nos rige actualmente en Chile, ¿verdad? El neoliberalismo va a ser una ideología hegemónica que, o sea, se, se impone, ¿verdad?, en la década del 80 hasta inicios del 2000, ¿ya? Va a ser una ideología adoptada y promovida por los gobiernos de Estados Unidos y aquí en Chile comenzó a implementarse desde 1973, recordemos, con el golpe de Estado de Pinochet, y básicamente Chile fue como un experimento, ¿ya? Porque era la primera vez que se iba a instaurar como el sistema neoliberal en una nación, ¿ya? Entonces Chile fue como el primer país y fue un experimento, ¿ya? Y podemos decir que, claro, unos años después
Fue instaurado en Gran Bretaña por Margaret Thatcher, también después por Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿ya? Y luego se fue propagando por el resto de Europa y casi toda Latinoamérica hacia finales de la década de los 80, ¿ya? Entonces finalmente entendemos que fue como adquiriendo una hegemonía a nivel mundial, ¿ya? Es decir, como todos los países con este sistema. Ya, entonces, ¿pero qué es el neoliberalismo como tal? El neoliberalismo es una corriente económica y política que va a estar asociada al capitalismo, ¿ya? Por eso al principio hablamos del capitalismo, porque está asociada, ¿ya? Y va a sostener que la economía se debe regir por el libre comercio, eh, la privatización, ¿verdad? La desregulación, la separación como del Estado, ¿verdad? Porque el Estado como que al final te dice que no tiene que tomar todas las decisiones, ¿verdad? No tiene que interferir tanto dentro de la economía, por ejemplo. Entonces hay una menor intervención de las políticas del Estado ya en la nación. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de este sistema? Va a ser que va a privilegiar el éxito individual de las personas por sobre la búsqueda del bien común, ¿ya? O sea, uno de los aspectos más destacables del neoliberalismo va a ser la búsqueda de la libertad económica, ¿ya? Donde se van a privilegiar políticas de Estado que van a facilitar la apertura del mercado de un país al comercio internacional con otros países, ¿ya? Algo que, si nos damos cuenta, como que todas las clases que hemos visto tienen igual mucho que ver, ¿verdad? Como que tratamos los mismos términos o van como hacia lo mismo, ¿ya? Sobre todo en la de economía, globalización y ahora en esta de la explosión demográfica y población y la población, ¿ya? Entonces, actualmente podemos decir que el neoliberalismo es la teoría económica más difundida en gran parte del mundo, ¿verdad? Como lo hablamos anteriormente. Esta difusión que ha permitido que las economías de muchos países estén interrelacionadas, ya a través de la comercialización de productos y también de recursos, ¿ya? Entonces, esta interrelación genera acercamientos culturales entre las personas, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Como lo vimos en la globalización, que son cada vez más sofisticados, ¿verdad? Porque vamos pasando del iPhone 7 al iPhone 15, ¿verdad? Que el Samsung también saca como la competencia en telefonía, Huawei, todo eso, entonces son cada vez más sofisticadas estos medios de comunicación, ¿ya? Por eso el neoliberalismo estaría siendo como uno de los pilares del actual proceso de globalización que está viviendo el planeta, por todo lo que conlleva el neoliberalismo, ¿verdad? Por sus características. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba en Chile cuando ya se empieza como a ver como tal cómo funciona el neoliberalismo? ¿Ya? Entonces, Chile empieza a proyectar una imagen de éxito mundial, ¿verdad? Sobre todo aquí en el sur, América del Sur, ¿verdad? Entonces, obtiene atención dentro de esta región. Se empieza a visualizar como un país lleno de oportunidades económicas, principalmente ligadas a la oferta laboral, por ejemplo, a un alza de los salarios, o sea, una economía en expansión, ¿verdad? Entonces empieza a estar como bajo el ojo, ¿verdad? Del mundo. Entonces, este aparente bienestar, ¿verdad? Que coincide con la instalación de políticas neoliberales, fue convirtiendo a Chile en un país de interés dentro de América Latina, como dije, recibiendo personas que van a decidir migrar de otros países hacia esta región. Entonces, eh, desplazando como los destinos que anteriormente eran como los más atrayentes, como España, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos principalmente, ¿ya? Entonces, la implantación de este modelo neoliberal entendemos que ha tenido diversas consecuencias en el mundo, ¿ya? En términos positivos, podemos decir que el neoliberalismo genera importante crecimiento económico y desarrollo, ¿verdad? En los distintos países en los que se ha implementado. Por ejemplo, como Chile ha ocupado en algunos momentos una buena posición económica a nivel latinoamericano y mundial, ¿ya? Teniendo, por ejemplo, altos índices macroeconómicos, entre otros. Se destaca también, por ejemplo, el acceso que tiene la población a diversas tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, la televisión, el internet, la telefonía celular, entre otros.
¿ya? Elementos que en el pasado se podían considerar un lujo, ahora lo podemos tener igual al alcance de nuestras manos, ¿ya? Otro beneficio del neoliberalismo sería, por ejemplo, el libre mercado, ya que promueve este comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. Y también otro beneficio sería la competencia, ¿ya? Que promueve que la variedad de productos y servicios, o sea, que haya una mayor variedad de productos y servicios, ¿verdad? Que genera como un contexto de mejora continua para destacarte como dentro del mercado respecto al resto de las ofertas, ¿verdad? Entonces, como dijimos que tenía ciertas ventajas, también tiene obviamente desventajas, ¿ya? En las cuales está la desigualdad que conlleva el modelo neoliberal, ¿ya? Porque este modelo promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen un impacto social grande y que generan una gran diferencia de clases, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que tienen los accesos a los servicios privados como la educación y por lo tanto como que podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional, ¿ya? Pero hay gente que no tiene el acceso a colegios privados, universidades privadas, ¿verdad? A servicios privados, ¿ya? Entonces hay como igual una gran diferencia entre quién tiene y quién no, ¿verdad? Y bueno, como se entiende, la mayoría de las personas que de repente no tienen acceso a este tipo de servicios, se les dice como que no pueden progresar, ¿verdad? Entonces estamos bajo igual esta como competencia entre clases, por así decirlo. Otra desventaja sería, por ejemplo, el monopolio que trae consigo el modelo neoliberal, que es decir, que promueve que el poder sea controlado por una minoría más elitista, ya que acapara como la productividad y la oferta de los servicios. O sea, quienes no tienen o no pueden generar como el dinero, no pueden lograr como sus propios negocios, ¿verdad? Pero sí finalmente son necesarios como mano de obra del sistema productivo, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, los problemas medioambientales que el neoliberalismo promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible, ¿verdad? Entonces, en muchos de estos casos esto implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente. Entonces, también como el aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de las personas, de la vida de las personas, ¿ya? O de un desarrollo industrial más responsable, sino que es todo lo contrario. ¿Hasta ahora lo vamos entendiendo? ¿Hay alguna duda, por ejemplo? Si no, bueno, podemos seguir. No, ninguna. No, profe. Ya, gracias. Entonces, en base a esto vamos entendiendo que la economía define, ¿verdad?, nuestra vida en sociedad, nuestra vida dentro de la nación en la que nacemos, ¿verdad? Como que tiene que ver con la demografía, ¿ya? Es decir, porque, por ejemplo, la economía ha terminado por determinar que muchas personas salgan de su lugar de origen para buscar una mejora en la calidad de vida, ¿verdad? Generando sobrepoblación en algunos sectores, eh, con condiciones de vida, por ejemplo, buscar unas condiciones de vida más acomodadas o con mayores oportunidades laborales, ¿ya? Entonces, aquí todo tiene que ver, ¿verdad? Y como entendemos que el neoliberalismo aquí en Chile como que posicionó al país como ¿cómo fue una vez quien dijo que era un oasis en Latinoamérica? El oasis de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas como que para obtener una mejor calidad de vida migraban hacia Chile, ¿verdad? Y eso fue transformando la demografía del país, ¿ya? Ahora, hablando de la demografía, vamos a ir viendo que antes del siglo XVIII era todo muy distinto, ¿verdad? La esperanza de vida era muy reducida. ¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿A ¿Alguno se le ocurre? ¿Por qué la esperanza de vida era muy reducida en el pasado? Porque era más complicado tener el sistema de salud, ¿o no? ¿Nada que ver? Claro, por eso mismo, pero ¿y por qué pasaba eso? Porque la tecnología, ¿verdad? Actualmente hemos evolucionado bastante en cuanto a como tratamientos para ciertas enfermedades, ¿verdad?
la cura para algunas, entonces antiguamente eso todavía no estaba, entonces la esperanza de vida era mucho más reducida, ¿ya? También los nacimientos eran más abundantes, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Eh, la mortalidad era elevada a todas las edades, ¿ya? Daba lo mismo aquí, te podías morir igual. Además de esto, el crecimiento económico era lento, ¿ya? La población era más joven porque habían muchos más nacimientos, ¿verdad? Y las familias eran extensas por esto mismo, porque los nacimientos eran muy abundantes. Por ejemplo, mi abuela materna tuvo 10 hijos, por ejemplo, y la paterna tuvo casi también como 11. Entonces, ahí hay un ejemplo claro de que los nacimientos eran muy abundantes, ¿ya? Y bueno, obviamente esto no se quedó así para siempre. Hubo una transición demográfica que se manifestó mediante, ¿qué cosas? Que la mortalidad fue disminuyendo primero, por lo que dijimos anteriormente que el avance de las tecnologías en cuanto a la medicina, la mejora en la calidad de la vida de las personas, ¿verdad? No solamente por medio de eso, sino que eh, la mejora de ciertos servicios, ¿verdad? Que mejoran la vida de las personas, ¿ya? La fecundidad también empieza a declinar después. Porque actualmente ya, eh, como que, no sé, entre la población más joven, no es como que se quiera, no sé, tener, o sea, que la maternidad sea algo muy primordial, ¿verdad? Por lo mismo esto, porque tenemos como la educación o ciertos tipos de trabajo, ¿verdad? Hay otros intereses que nos trae el sistema en el que vivimos, ¿ya? Entonces, mediante eso, como que el crecimiento de la población se acelera y después se va reduciendo. Ya, la esperanza de vida va a ser creciente por esto mismo, porque ha habido un avance, ¿ya? Y actualmente las familias son nucleares, o sea, de tamaños más reducidos y mucho más diversos. Entonces, al hablar de la demografía, que va a ser la ciencia que va a estudiar como el cambio, ¿verdad?, dentro de la población de un territorio determinado, ¿verdad?, en un tiempo determinado, vamos a tener ciertos conceptos, ¿ya? Principalmente vamos a tener la estructura poblacional, que va a ser la clasificación de la población en grupos más determinados y según ciertos criterios, que van a permitir procesar todos estos datos obtenidos en estudios demográficos, y las variables más usadas van a ser las siguientes: el origen biológico y la actividad económica. Entonces, el origen biológico va a ser la edad y el sexo de las personas que van a caer dentro de esta clasificación, y vamos a tener la actividad económica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la actividad económica? Que según la edad de las personas vamos a poder deducir de cierta forma eh, las actividades económicas o oportunidades que van a contar para satisfacer sus propias necesidades, ¿ya? O sea, el salario, la producción y el consumo, porque entendemos que, no sé, una adolescente no va a consumir lo mismo que una persona de 40 años o más, ¿verdad? No, por ejemplo, el tema del trabajo juvenil, que de repente no tiene contrato, ¿verdad? Comparado con un trabajo que sí tiene contrato, entonces como que dependiendo de la edad, podemos ir deduciendo esto, ¿ya? Entonces, el fenómeno de la población se va a ir analizando constantemente debido a que tiene implicancias políticas, sociales y económicas, ¿ya? Porque finalmente las decisiones políticas se van a basar en estos datos, ¿ya? En todos estos estudios demográficos que nos van a ir mostrando cómo va cambiando la población constantemente. Mm. Ya, entonces, cuando hablamos de demografía, también tenemos que entender que, bueno, vamos a tener ciertos conceptos que son importantes para estudiarla y para ver cómo esta va a ir cambiando eh, alrededor del tiempo, ¿ya? Entonces, esto sí, dentro de nuestra sociedad global, en la que hay como que gran parte del planeta se halla inmersa,
la demografía de las distintas poblaciones es como cada vez más interdependiente entre sí, ¿ya? Porque está bajo muchas variables demográficas que pueden ser influenciables, perdón, por diferentes componentes culturales, ¿ya? Por ejemplo, adelantos médicos, valores culturales, por ejemplo, motivos económicos, políticas demográficas impuestas por los organismos o instituciones hegemónicas, por ejemplo. Entonces, eh, cada país va a tener una distinta demografía, ¿ya? Obviamente, porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan que en un tiempo, no sé, China sacó una ley que no podían tener más de 2 hijos, no sé, por ejemplo, o hay ciertos países que tienen problemas políticos, ¿verdad? Económicos, donde las personas tienen que salir, en cambio, entonces como que obviamente la demografía de cada país va a ser muy distinta, ¿ya? Entonces eso es que es interdependiente. Entonces, nosotros vamos a estar como viendo lo que es la demografía dinámica, no se preocupen por el concepto, ya, pero yo se los quiero especificar, que va a ser la que va a estudiar la evolución de la población humana considerando los aspectos de edad, de sexo, de la tasa de natalidad, fecundidad, de la familia, la educación, la tasa de divorcio, mortalidad, trabajo, entre otras, ¿ya? Pero los principales van a ser la tasa de mortalidad, fecundidad y la migración, ya que son las que como que actualmente igual son como las que más visibles, por así decirlo. Entonces vamos a partir con la migración, que es algo que está muy latente en Chile, ¿verdad? Y bueno, alrededor de todo el mundo, eh, que la migración va a determinar el grado de movilidad que va a experimentar una población. O sea, en este aspecto, la demografía va a estudiar todo movimiento o desplazamiento de una población que se va a producir desde un lugar de origen hacia otro destino. ¿Ya? Entonces, la población se va moviendo dependiendo de ciertos ritmos impuestos por la economía, por la cultura global, por los conflictos internos y externos de cada nación, ¿ya? Entonces, esto va a determinar el grado de movilidad que experimenta una población. Entonces, la migración va a ser todo este movimiento, desplazamiento de la población que se va a producir desde el lugar de origen hacia otro destino, ¿ya? La migración va a tener tres principales factores. Igualmente pueden haber más, pero vamos a hablar de tres principales, que van a ser el factor económico, que va a decirnos que las personas van a abandonar su lugar de origen para mejorar la calidad de vida, ¿ya? O sea, buscar mayores oportunidades laborales, etcétera, ¿ya? Vamos a tener el factor cultural, que nos dice que van a existir motivaciones para obtener herramientas para poder desenvolverte en la sociedad actual, o sea, migrar para obtener educación, ¿ya? Es lo que quizás en su mayoría lo hacen los jóvenes y con cierto tipo de privilegios, obviamente, porque igual no todos podemos como migrar simplemente para estudiar en otro país, ¿verdad? Porque igual requiere cierta... eh, o sea, requiere dinero, ¿verdad? Y no todos lo tenemos para hacerlo. Entonces, igual este es un factor como un poco más privilegiado. Y vamos a tener el factor político, que quiere decir que en cada nación van a existir ciertas situaciones políticas o sociales que van a ser complejas, ¿ya? Y que van a motivar la migración. ¿Algún ejemplo de esto? ¿Se le ocurre algún ejemplo? La guerra que está viendo ahora, pues, tienen que emigrar de sus países. Exactamente. Exactamente, ese sería como un factor político muy crucial actualmente, ¿verdad? Lo que está pasando entre Israel y Palestina, o más bien Hamas, diríamos. Entonces, vamos a tener estos tres factores de la migración, ¿ya? Y la migración va a ser toda esta movilidad que va a experimentar la población, ¿ya? Vamos a tener el factor económico, cultural y político. En segundo lugar, vamos a tener la tasa de fecundidad, ¿ya? Esta va a indicarnos, o sea, va a medir, mejor dicho, la cantidad de nacimientos que se van a producir dentro de un grupo de población y se va a considerar un periodo de tiempo determinado. Ya quizás pueden ser, no sé, 2 años,
o 10 años, ya, pero va a ser un periodo como determinado. Entonces va a reflejar el ritmo en que una población se va a reproducir y va a mantener la supervivencia de la especie. Eso suena como muy, no sé, como de Darwin, pero claro, es como toda esta población se va a ir reproduciendo, ¿ya? Y en tercer lugar vamos a tener la tasa de mortalidad. Entonces, está aquí como que yo creo que con la imagen nos dice todo, pero va a registrar la frecuencia de fallecimientos que van a haber durante un periodo determinado, ¿ya? Si se van a considerar ciertas variables como la esperanza de vida y la causa de estos fallecimientos, ¿ya? Porque obviamente, por ejemplo, podemos tomar el periodo en el que tuvimos en la pandemia, ¿verdad? No es lo mismo todo ese periodo a, por ejemplo, no sé, pues decir 2023 como la tasa de mortalidad, ¿verdad? Porque no podemos diferenciar, no sé, pues una pandemia donde las muertes eran constantes, ¿verdad? Actualmente quizás las muertes son más como quizás por delitos, por accidentes automovilísticos, no sé. Entonces, para que se entienda como esa diferenciación entre la esperanza de vida y las causas de estos fallecimientos. Entonces, en base a esto vamos entendiendo que los estudios demográficos son importantes ya para cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque nos van a ir permitiendo conocer estos cambios y cómo van a ir evolucionando, ¿ya? O sea, cómo los cambios y la evolución que van a tener las diferentes poblaciones determinadas. Entonces, para obtener estos datos, ¿a alguien se le ocurre cómo, por ejemplo, cómo podemos obtener estos datos? Hay algo importante que pasa, por ejemplo, en Chile. Por ejemplo, los censos, ¿verdad? El censo, o ciertos estudios estadísticos, ¿ya? Entonces, así se van obteniendo estos datos y se pueden ir actualizando, ¿verdad? Para las políticas públicas que van a salir más a futuro, ¿verdad? Las políticas eh, de Estado, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, podemos ver cómo el objetivo de tener estos datos, ¿verdad? De estudiarlos, de irlos actualizando, en cuanto a todas las variables demográficas, es que va a ir permitiendo a los gobiernos planificar, diseñar, implementar políticas que se vayan adaptando a la necesidad particular de cada población determinada, ¿ya? Porque obviamente no es lo mismo lo que pasa en Santiago Centro que lo que esté pasando, no sé, por ejemplo, en Temuco, ¿verdad? Cada lugar requiere como implementación de políticas que se adapten a las necesidades particulares de esos lugares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entendemos que, no sé, pues en Santiago Centro tenemos esto, el hacinamiento, ¿verdad? Pero puede que no esté pasando, por ejemplo, como dije en Temu, ¿ya? Entonces se requieren como estos estudios para ver qué se hace. Ya. Y entonces, ahora vamos a tener finalmente qué es lo que está ocurriendo actualmente, ya que es la explosión demográfica, lo que está ocurriendo casi en todas partes del mundo, ya con el tema de las migraciones, los nacimientos, etcétera, ya, pero actualmente estamos viendo lo que es la explosión demográfica. ¿Qué va a ser? La explosión demográfica va a ser este crecimiento de la población, pero a niveles como no sé si alarmantes podría decirlo, pero así como de manera muy rápida, ¿ya? Entonces, va a ser el aumento súbito, como aquí dice, de la cantidad de habitantes en una determinada región. Este incremento de la población obviamente va a tener consecuencias muy importantes y va a generar cambios socioeconómicos dentro de la población. Entonces, entre estos cambios socioeconómicos vamos a tener el aumento de la pobreza, la contaminación del medio y la escasez de alimentos, ¿ya? Entonces, eh, van a ser estas tres las consecuencias, claramente. Ahora sí, van a existir diversas como teorías y posturas sobre esta explosión demográfica.
muchos lo van a asociar como con el aumento poblacional por quizás la falta de educación sexual, el hacinamiento que viven millones de familias en ciertos países más subdesarrollados, ¿verdad? Entonces, por esto mismo como que se está pidiendo quizás hay ciertas como tendencias a los controles de natalidad por parte de las autoridades en ciertos países, la difusión de los métodos anticonceptivos, de su uso, ¿verdad? Entonces, actualmente el número de habitantes a nivel mundial como que tiende a subir, ¿ya? Además, por esto mismo, porque hay mucha esperanza de vida, ¿ya? Por todo este desarrollo tecnológico en ciertas naciones, unas más que otras, obviamente. Entonces, como que desde esta postura, entonces entendemos que la expresión demográfica tendría que ver como, no por el aumento de nacimientos, ¿verdad? Sino porque hay una reducción de los fallecimientos, ¿ya? Por esto mismo. ¿Por qué? Porque las personas van muriendo a mayor edad, ¿ya? Entonces, vamos a entender que la explosión demográfica va a ser entonces este aumento así de manera pero rapidísima de la cantidad de habitantes de una región muy determinada, ¿ya? Y va a tener un aumento de la pobreza, la contaminación del medio ambiente y la escasez de alimentos, ¿verdad? Porque hay mucha más población a la cual hay que alimentar, ¿verdad? Entonces hay que producir y producir y a veces las producciones igual como que, no sé, hay ciertos factores que pueden como eh, dañarlas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este va a ser el contenido de hoy. Vamos a ir resumiendo para quizás los que van llegando más tarde, o sea, los que llegaron más tarde. Entonces, en esta clase vimos la estructura poblacional y la explosión demográfica. Hablamos de el neoliberalismo, que va a ser la ideología que va a estar asociada al capitalismo, ¿verdad? Con el que terminamos después de la Primera Guerra, de la Guerra Fría, ¿verdad? Y se transformó el capitalismo como en el sistema que nos regía, ¿verdad? A nivel como casi mundial, ¿ya? Entonces, el neoliberalismo, que es el sistema, que es la corriente económica, política, que está asociada al capitalismo y que nos rige actualmente en nuestro país, Chile, ¿ya? Entonces, el neoliberalismo como sistema obviamente nos va a afectar dentro de los cambios que va a tener la población, ¿verdad? ¿Alguno se acuerda por qué? Porque, por ejemplo, el neoliberalismo La genera pobreza, el claro, aumento de, el aumento de inmigrantes también, claro, el, ¿verdad? el- sí, un aumento de nacimiento de inmigrantes igual. Todo eso Exacto. hace colapsar el sistema, po. Si es que el sistema no Eh, se mejora, po. claro, exacto. Entonces, el modelo que nos trae como crecimiento y desarrollo económico, pero también nos trae desigualdad. Entonces, eso va generando cambios dentro de la población. Entonces, el neoliberalismo tiene mucho que ver con lo que es la estructura poblacional de las naciones y sobre todo de Chile, ¿verdad? Entonces, entendemos que en un pasado, ¿verdad? Tenemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Antes la esperanza de vida era muy reducida, los nacimientos eran mucho más abundantes y había mortalidad en todas las edades, ¿ya? Y vamos transicionando a lo que es que la mortalidad disminuya, la fecundidad, o sea, los nacimientos vayan a ir disminuyendo, pero la esperanza de vida va a ser muy creciente. Entonces, la gente se va a ir muriendo mucho más viejo, ya, o sea, la edad de muerte va a ser mucho más mayor, ¿ya? Y cambiamos a poblaciones, o sea, familias extensas, a familias de tamaño más reducido y más diversas, ¿verdad? Entonces, dentro de la demografía, ¿qué va a ser lo que va a estudiar todos estos cambios de la población en un periodo de tiempo determinado? Vamos a tener el concepto de estructura poblacional, que va a ser cómo nos van a clasificar dentro de la población en grupos determinados, ya según los criterios de origen biológico y actividad económica. El origen biológico va a ser la edad y el sexo. La actividad económica, ¿alguien se acuerda cuál era? Las oportunidades. Claro, ¿verdad? Porque según el origen biológico podemos ir como infiriendo, ¿verdad? Todas las oportunidades o el trabajo que pueden tener las personas.
Y vamos a tener, como dijimos, dentro de la demografía, bueno, todos los estudios demográficos vamos a tener ciertos conceptos, ¿verdad? Que van a ser la mortalidad, la fecundidad y la migración. Que vamos a tener la migración, en simples palabras, ¿qué era la migración? ¿Alguno que me diga? ¿Le contesto? Sí, una pregunta abierta. La migración, en simples palabras, el traslado de personas de un país a otro, puede ser, de una ciudad a otro, de un pueblo a otro. Exactamente. Entonces va a ser todo este movimiento, desplazamiento de ciertas personas, ¿verdad? Desde su lugar de origen. ¿Ya? O incluso puede ser desde otro, ¿verdad? Pero va a ser este desplazamiento, cambiarse de lugar. ¿Ya? Entonces, muy bien la respuesta. Vamos a tener la tasa de fecundidad. ¿Cuál era esta? ¿Alguno que De me los responda ahí? nacimientos. Claro, los nacimientos que van a producirse de un grupo de población en un periodo determinado. ¿Ya? O sea, cómo se va reproduciendo esa población. Y finalmente tenemos la tasa de mortalidad. ¿Alguno me la explica? La tasa de mortalidad es cuando el registro que hay de las personas que van falleciendo en distintos lugares también. No, Exactamente. es cuando sí, eso es. O sea, sí, pero le sumamos, ¿verdad?, que van a ser en periodos determinados. ¿Ya? O sea, hay que considerar finalmente la esperanza de vida y las causas de estos fallecimientos. Ya como les puse el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? No es lo mismo el periodo de la pandemia a, por ejemplo, evaluar las muertes del 2022 al 2023, ¿ya? Porque van a ser distintas las causas de los fallecimientos. Entonces, por eso es importante que sea un periodo determinado este registro de la frecuencia de los fallecimientos. Y finalmente vamos a tener lo que es la explosión demográfica, ¿ya? ¿Qué va a ser? ¿Alguno me dice? ¿Alguno? Entonces va a ser el aumento súbito. Estas son las O sea, consecuencias. Crecimiento de la Sí. población claro, el crecimiento así rapidísimo, súbito de la población, o sea, de la y cantidad de habitantes que hay en un lugar. un aumento de la pobreza. Claro, o sea, este aumento súbito va a producir el aumento de la pobreza, la contaminación del medio y una escasez de alimentos, ¿verdad? Los Porque, cambios socioeconómicos, disculpe, sí, también. exacto. O sea, como que todo va derivando, ¿verdad? O sea, la población se va a ver ante todos estos problemas debido a este aumento súbito de la cantidad de habitantes. ¿Ya? Al O sea, por fin, una ejemplo, cosa afecta a la otra. dígame, Al fin, una cosa afecta a la otra, ¿o no? exactamente, o sea, se aumenta la pobreza, va a haber escasez de alimento entre las familias, ¿verdad? Y a su vez va a haber contaminación, ¿por qué? Porque al estar como, al haber mucha más población, por ejemplo, se consumen quizás más, entonces se desecha también mucho más, ¿verdad? Entonces como que todo va de la mano una cosa con la otra. ¿Ya? Creo que tenía un PPT con una pregunta sobre la parte de la explosión demográfica, a ver si la encuentro. Sería interesante como... Oiga, profe, ya al haber escasez de alimentos, cosas así, se vuelven más caros, po, ¿no? Exactamente, ¿se acuerdan de la oferta y la demanda? Claro. Todo tiene que ver. Mira, aquí por ejemplo les tengo algunas preguntas. Son como de tipo de la prueba, ¿se acuerdan? No sé si, creo que no tengo una de la demografía, exactamente. Pero igual, como dije, tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como que todas las clases estaban como muy relacionadas, ¿verdad? Entonces, para que en estos últimos minutos podamos quizás como practicar un poquito, ¿les tincaría? Sí, sí, Sí. perfecto. Ya.
porque igual ya el contenido anterior igual era como más cortito, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque nos queda poquito. ¿Ya? Entonces esta pregunta es interesante, que nos dice, ¿cuál es el efecto positivo de la globalización? ¿Cuál será? La interconectividad entre países, la contaminación ambiental, el desarrollo del monocultivo o la dependencia económica. A ver, ¿quién se atreve a responderla? La A. ¿Y económica? ¿La ¿La D? interconectividad o la B, contaminación ambiental? La D. ¿Dependencia económica? Ya, recuerden que la dependencia económica no era tanto, ¿verdad? Sino que la globalización, ¿qué hacía? Que entre los países, ¿verdad?, estuviéramos más conectados. ¿Se acuerdan? Tanto por la economía, el mercado, las políticas y lo que sería lo cultural. Entonces, la respuesta sería La A. la interconectividad entre los países, ¿verdad? Que estamos Exacto. más conectados, ¿ya? Aquí tenemos otra pregunta. Entonces, ¿qué nos dice? Voy a leerla rápido. La globalización económica se ha intensificado a escala mundial apoyada en la revolución tecnológica productiva en la microelectrónica, robótica, biotecnología, reciclaje, reingeniería, procesamiento de datos e informática. El resultado de estos cambios ha sido el desarrollo de la producción económica de escala que ha sido acompañada por un desempleo estructural alrededor del mundo, además de la intensificación de presiones para la eliminación de las barreras al comercio y al flujo de capitales y la formación paralelamente de bloques económicos. ¿Ven cómo les ponen quizás un texto igual un poquito como extenso en estas preguntas? ¿Y qué les van a preguntar? ¿A qué periodo de la historia corresponde el fenómeno descrito en el texto? ¿A qué periodo Al sería? siglo XXI. Ya, yo igual les puse la respuesta sin querer ahí, pero ¿me explica por qué sería el siglo XX o siglo XXI? ¿Cómo? ¿Me explicaría por qué considera que es el siglo XX y Porque XXI? fue la explosión de la tecnología lo que unió más a todos los países, porque ahora uno sabe lo que pasa en un país al tiro con la tecnología. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el texto, la parte como clave sería donde habla de la revolución tecnológica, ¿verdad? Claro, la Entonces, informática, la biotecnología, la robótica, claro, entonces tienen que buscar en estos pero textos ahora, como ahora lo clave. es más fácil saber lo que pasa en el otro país. Exactamente, o sea, supimos en unos segundos todo lo que estaba pasando allá en el Oriente, ¿verdad? Sí, pues, claro. Ya antes no, pues pasaban semanas y recién nos enteramos cuando había terminado. Ya miren, esta es interesante, ¿se acuerdan que la clase de economía fue hace tiempo? Ya, que dice, la esencia del problema económico puede resumirse de la siguiente manera. A. La demanda efectiva de bienes es menor que la cantidad de circulante disponible. Los recursos para producir bienes se destinan a tareas no productivas, reduciéndose así la tasa de ahorro e inversión. Los bienes disponibles no son repartidos de acuerdo a la oferta y demanda. Las leyes del mercado son constantemente alteradas tanto por la intervención estatal como por la acción monopólica. O los bienes son escasos y limitados en relación con las necesidades que son crecientes y múltiples. ¿Cuál creen que es? Yo creo que los bienes son escasos y limitados en relación con las necesidades que son crecientes y múltiples. Exactamente. Igual Recuerden pienso que que sí. Recuerden que el problema económico aparecía con esto mismo, ¿verdad? Que los bienes, como son escasos y limitados, ¿qué pasa actualmente? Que las necesidades son muy crecientes y múltiples, ¿verdad? Entonces, cuando los bienes no pueden suplir estas necesidades, hay un problema económico, ¿ya? Para que recuerden eso. Y acá la última, aquí, según la ley de oferta y demanda, al aumentar la oferta, ¿qué pasa? suben los precios. Suben los precios. Exactamente, suben los precios, ¿ya? Mire, les voy a mandar este PPT porque está bueno para practicar, ¿ya? Y ahí después les mando las respuestas cuáles son, que igual está muy bueno, ¿ya? Sí, muy. Me hubiera gustado haber tenido como más tiempo quizás para hacerlo, pero se los voy a mandar, ¿ya? Para que ustedes ahí practiquen en la casa. Entonces,
Uy, estoy ahí. Entonces ahora ya siendo las 7:46 me pasé un poquito, pero estuvo así igual bueno hacer eso, ¿ya? Quizás no practicamos tanto, pero para que vayan viendo cómo van a ser las preguntas, que van a tener también de texto muy largo, ¿verdad? Otras más simples, ¿ya? Pero no olviden repasar, el cuadernillo es muy bueno. ¿Dónde lo va a mandar, profe? Yo se lo voy a mandar a la docente de apoyo, ¿ya? Y ella se los va a compartir. Les voy a mandar tanto el Profe, PPT del contenido como el de repaso. Dígame. ¿quedan más clases? No, esta es la última clase de contenido y la próxima clase va a ser el ensayo de la prueba, que va a ser mitad de clase que ¿Cuándo sería ese ustedes día? el próximo martes, 17. Ah, ya. Claro. Ya va a Entonces ser ahí el ensayo, vamos a ya. tener Igual. una parte de que ustedes lo hagan y después yo les voy a retroalimentar todo. Va a ser lo mismo, ya así como lo hicimos ahora, pero con más tiempo, más calma y más explicación, ¿verdad? Ya, bueno.